seguir conociendo la Biblia, ¿sí? ¿Cuál tema tocamos hoy? Hoy me parece un tema vital para la vida de la gente, de muchísima gente, para la mía. Pero hay muchas cosas que me cuesta entender de este tema, padre, según el relato bíblico. Y es el tema del perdón que pide Jesús en los evangelios. El perdón. Fíjese usted, le planteo el tema. En Mateo, capítulo 18, versículo 21, dice: entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta: no digas 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y esto ya es difícil, padre. Perdonar a los enemigos. Perdonar ya es difícil, sobre todo a aquel que me ha ofendido, a aquel que me ha agredido. Pero permítame que avance un poquito. Realmente se pasó Jesús pidiendo esto, ¿no? Me parece que se le fue la mano. Pero aquí ya me parece que llega al colmo. O sea, a lo que un ser humano no puede cumplir, padre. ¿En dónde? En Mateo, capítulo 5, versículo 43, si usted lo ubica, dice Jesús: ustedes saben que se dijo, ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Padre, amen a sus enemigos. ¿Cómo es posible que Jesús me pida esto, que me parece que hasta contradice con la psicología del hombre? Es decir, aquel que me dañó, que me lastimó, que me mató un hijo, que me dañó moralmente, que arruinó mi familia, me pide que yo tenga un gran afecto, un gran cariño por él, que tenga un gran amor. ¿Cómo es esto? Eso es inhumano, no se puede. Ah, estamos de acuerdo entonces. Estamos de acuerdo. No hay que hacerlo. No se puede amar a un enemigo, realmente es imposible. ¿Y por qué Jesús me pide algo que es imposible? Ahí está lo que tenemos que averiguar. ¿Jesús puede pedirme algo imposible? ¿Me puede pedir algo absurdo? Porque esto es absurdo. Absurdo, totalmente. Sentir cariño, sentir afecto por una persona que me ha causado un daño, que me ha matado mi fama, mi honra, que me ha... Ahora, si es absurdo, padre, y si es casi imposible de cumplir, ¿por qué Jesús me pide una cosa así? ¿Por qué me pide algo que Él sabe que yo no voy a poder hacer? Humanamente. Y si no lo hacemos, estamos en falta con... Y estaría en pecado, estaría faltando al pedido de Dios. Sí. Jesús dice, aquí muy bien, como has leído, tienes que amar a tu enemigo. Ahora, el problema es que nosotros leemos la Biblia en castellano, que es, por supuesto... Sí, aquí la mía está en castellano. La única posibilidad que tenemos nosotros. Pero vos sabes que los evangelios no han sido escritos en castellano, sino en griego. Y en griego, la palabra... el verbo amar se dice de 4 maneras distintas, y creo que ahí está la clave de solución de este problema que nos pide Jesús. ¿Usted leyó la Biblia en griego? Tenemos que estudiar, todos los que hacen un estudio serio de la Biblia la tienen que estudiar en la lengua original, no te permiten estudiarla en las traducciones, porque esta es una traducción hecha por un señor que tomó el texto verdadero, original, que está en griego, y la tradujo al castellano. Pero el original, el griego, es el que tenemos que tener como referencia nosotros para saber realmente qué quiso decir Jesús. ¿Y usted me dice que en griego no dice esto? No dice eso así como está ahí. Nosotros para en castellano decir amar, siempre utilizamos la misma palabra, el verbo amar. Amar. Nada más, no tenemos otras acepciones. Pero en griego hay 4 palabras distintas para referirse al amor. La primera palabra que se usa en griego para decir amar, es el primer verbo es el verbo erao. Erao en griego es amar, pero amar en el sentido sexual de la palabra. Uno ama, el verbo erao, de ahí viene la palabra eros y la palabra erótico, es el amor sexual, el amor que uno tiene por una mujer, el hombre con una mujer, el amor de pareja, el amor de matrimonio, o sea, el amor meramente físico o sexual. Sí. Esa es la primera forma de decir amar. La segunda manera de decir amar en griego es el verbo stergo. Stergo, en griego, es amar en el sentido del amor de pariente. Yo amo a un hijo, amo a un hermano, amo a un pariente cercano, a alguien que forma parte de mis lazos familiares. Eso se dice stergo, amar en el sentido familiar. Y la Biblia, cada vez que uno ama a un pariente, utiliza el verbo stergo. Sí. El tercer modo de decir amar en griego es el verbo phileo. Fileo. Phileo
Me suena filial. Claro, de ahí viene la palabra filos, que significa amigo, de ahí viene la filosofía. ¿Qué significa fileo en griego? Fileo es el amor hacia un amigo, hacia aquella persona con la cual yo he inventado un vínculo porque no la conocía, no sabía quién era, de repente me hice amigo de esta persona, o sea, no es pariente, sino que ocasionalmente se hizo amigo mío y yo siento un cariño, un amor, se dice fileo. Sí. Y la cuarta manera de decir amar en griego es el verbo agapao. Agapao, de ahí viene la palabra ágape. ¿Y qué significa esto? Amar... Fiesta parece. No, Ágape. es el sentido vulgar que tenemos nosotros, pero ágape es el amor de caridad, es el amor de servicio, es el amor que yo tengo para una persona a la cual quiero servir. Cuando Jesús dice, amen a sus enemigos, Sí. hay que preguntarse con cuál de estas palabras utiliza Jesús. Cuando Jesús dice, amen a sus enemigos, Sí. hay que preguntarse con cuál de estas palabras utiliza Jesús la frase, cuál de estos cuatro verbos. Y Jesús cuando dice amen a sus enemigos, no usa el verbo erao, o sea, no me pide que yo ame sexualmente a mi enemigo. Tampoco usa el verbo stergo, no me pide que yo ame a mi enemigo como amo a un hijo, como amo a un hermano, como amo a un pariente, eso sería absurdo. Yo no puedo sentir afecto, el mismo afecto que siento por mi hijo, lo puedo sentir por aquel que me ha hecho un daño. Es lo que me parecía. Tampoco usa el verbo fileo, o sea, no me pide que yo sienta por mi enemigo el mismo amor que yo siento por un amigo. O sea, aquella persona con la cual yo estoy todos los días fomentando mi amistad, mi cariño, mi atención, no puedo sentir lo mismo que siento por mi enemigo. Cuando Jesús dice amen a sus enemigos, usa el verbo agapao, que es el amor de servicio, es el amor de atención. O sea, que cuando Jesús me pide que yo ame a mi enemigo, no me pide que yo sienta afecto, que yo sienta cariño, eso sería absurdo, eso iría contra toda sana psicología. O sea, nadie, humanamente hablando, puede amar a un enemigo ni sentir cariño. Lo que Jesús me pide es que yo lo pueda servir. El amor a mi enemigo que me pide Jesús es el amor de servicio. Cuando la Madre Teresa de Calcuta va a juntar a esta gente que se está muriendo en la basura para traerla y atenderla, no siente cariño por esas personas. Nadie puede sentir cariño por quien no conoce, no siente cariño por esta gente desposeída, pero la está amando en el sentido de servirla, de prestarle una atención. Cuando vos, una persona te pide una limosna por la calle, un chiquito, y vos le das una moneda, no sientes cariño por ese chico porque ni sabes quién es, no conoces su historia familiar, jamás en tu vida lo viste y capaz que no lo veas nunca más. Pero vos al darle una limosna lo estás amando porque estás haciendo un servicio, una atención. Por lo tanto... Estoy amando con el verbo agapao. Claro, exactamente. El amor que Jesús pide al enemigo es el amor no afectivo, sino efectivo. O sea, no el amor de cariño, el amor de sensaciones, el amor de sentir cosas, sino el amor de prestar un servicio a una persona. Por lo tanto, cuando Jesús dice amen a sus enemigos, no me está pidiendo un sentimiento. El sentimiento es imposible ordenarlo. Nadie me puede ordenar el amor. El amor no se ordena, no se manda. El amor es algo espontáneo que nace afectivamente. A ver si puedo poner un ejemplo. Si alguien me ha hecho mucho daño, muchísimo daño, Sí. y de pronto yo voy y encuentro que hubo un accidente y esta persona está gravemente herida en el piso, si yo soy capaz de levantarlo del piso y llevarlo y depositarlo en Por un más hospital... que por dentro vos sientas bronca y sientas rechazo por esa persona, si vos sos capaz de hacer eso, le estás amando. Aunque por dentro sientas todo el rencor del mundo. Ese es el amor que pide Jesús, el amor de servicio y de atención. Y eso sí se puede ordenar, eso sí se puede mandar, eso lo puede mandar Jesús. Y por eso Él lo ordena, amen a sus enemigos. O sea, si vos a tu enemigo alguna vez lo ves necesitado, lo ves destruido, lo ves mal, y le puedes prestar un servicio, como cristiano tienes la obligación de hacerlo, aunque por dentro no sientas nada. Le pido una pausa, ya volvemos. Padre, frente a esta exposición suya respecto a las 4 formas de decir el verbo amar en griego, Sí. yo encuentro en la Biblia un pasaje que yo quisiera una explicación suya. Está en Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice, después que comieron, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Este le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, Señor, tú sabes que te amo. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Claro, ya Pedro, según el Evangelio, se puso triste porque insistía tanto y le dijo, Señor, 3 veces. tú lo sabes todo, sabes que te amo. Sí, ¿por qué Jesús hace hincapié tanto en esta pregunta? Alguna vez se me explicó que tiene que ver con las 3 veces que Pedro lo negó. Claro, Jesús, supongo, era amigo de Pedro, Claro. estaba reclamando ese verbo fileo que usted habla, el verbo de la amistad,
de la relación amistosa, pero ¿por qué 3 veces? No, fíjate, qué interesante. Nosotros lamentablemente leemos la Biblia en castellano y entonces nos perdemos algunos de los detalles, pero cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? No usa ninguno de estos 3 verbos, usa el verbo agapao. Le dice, ¿me amas? O sea, le está pidiendo el amor total, el amor de servicio, no el amor afectivo de ninguno de estos otros verbos, sino que sos capaz de amarme, de entregar tu vida, de servirme totalmente. Y entonces Pedro le contesta, sí, Señor, te amo, pero usa el verbo fileo. O sea, Pedro baja las pretensiones y le dice, te quiero como amigo, no soy capaz de servirte totalmente. Jesús le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pero vuelve a usar el verbo agapao. Pedro, agapasme, dice. En griego. En griego. Y entonces Pedro le contesta, sí, Señor, fileote. O sea, te amo, pero como amigo. O sea, las 2 primeras veces Jesús le pregunta con el verbo agapao y Pedro le contesta con el verbo fileo. Te quiero, pero como amigo, más de eso no me pidas. La tercera vez le pregunta a Jesús, Pedro, fileisme. Jesús baja las pretensiones y le dice, bueno, aunque sea como amigo me quieres, y entonces Pedro le dice, sí, Señor, vos sabes todo, más de eso yo no te puedo dar. Entonces Jesús más adelante dice, no importa, Pedro, ahora vos no puedes amarme así, va a llegar un día en que vas a poder dar tu vida por mí, morir por mí, servirme a mí totalmente, ahora no te pido más. Fíjate qué hermosa enseñanza, Jesús jamás te exige más allá de lo que vos realmente puedes dar, te pide hasta donde vos llegas, y cuando vos puedes dar más, te pide un poquito más, pero cuando vos no puedes, nunca va más allá de las cosas. Este pasaje en castellano se nos hace perder todo el sentido que tenía en el original griego. Pero si nosotros lo leyéramos en griego este pasaje, podríamos sacar esta bellísima enseñanza. Jesús jamás te pide más allá de tus fuerzas. Padre, está bien. Uno puede entender ese amor servicio, ese amor esfuerzo, ese amor sacrificio del que usted habla, ese agapao, como usted lo pone allá en el pizarrón. Pero de ahí al perdón, Padre, también se me exige perdonar a mi enemigo. Sí. Ahora resulta que, Padre, está bien, uno puede entender ese amor servicio, ese amor esfuerzo, ese amor sacrificio del que usted habla, ese agapao, como usted lo pone allá en el pizarrón. Pero de ahí al perdón, Padre, también se me exige perdonar a mi enemigo. Sí. Ahora resulta que yo, a alguien que me ha dañado, que me ha ofendido, insisto, que me mató de un hijo, tengo que ir y decirle, irlo a buscar a la casa, palmearlo en la espalda y decirle, mira, está bien, yo te perdono, no pasó nada, quédate tranquilo, perdoname. Sí. ¿Eso es posible? Mira, cuando Jesús dice perdonen a sus enemigos, Jesús está enseñando medicina siglo XX. Hoy, ¿Cómo? cada vez más los médicos están demostrando que cuando uno tiene un rencor hacia otra persona, uno se enferma. Cuando yo tengo un enemigo al cual le tengo bronca, al cual lo odio, al cual lo desprecio, yo me enfermo, él ni se entera, a él ni le llega. Cuando yo tengo personas a las cuales le tengo odio, le tengo resentimiento, yo quedo encadenado por cadenas invisibles a todas esas personas a las cuales yo le tengo rencor. Entonces cuando Jesús me dice, perdona a tu enemigo, lo que me está diciendo es que yo corte esas cadenas de rencor que a mí me hacen daño, a él no. La otra vez leía el comentario de un hombre que decía, si mi enemigo se enterara del daño que a mí me causa su recuerdo, saltaría chocho en una pata. ¿Por qué? Porque cuando yo le tengo odio a una persona, él ni se entera y a mí me enferma. Yo no puedo dormir de noche, yo estoy mascullando broncas, resentimientos, odio, llevando todo el día mal y él ni se entera. Entonces todas las broncas o los odios que yo tengo hacia un enemigo, yo soy el único que se daña, el único que se enferma. Entonces Jesús me dice, perdonen a sus enemigos para que yo esté sano, no por él. A lo mejor mi enemigo es un atorrante, una persona malvada que ni se merece nada, pero el perdón es por mí, no por él. Cuando Jesús me dice a mí que perdone a mi enemigo, no es para hacerle un favor a mi enemigo, es para hacerme un favor a mí. El único que se beneficia con el perdón soy yo. Bueno, él entonces, no se beneficia. está bien, pero vamos a, yo tengo que ir y decirle, bueno, entonces, mirá, no pasó nada. Pero, ¿y si mi enemigo ha muerto y yo me quedo con la bronca porque no le pude pedir perdón o no, no lo pude perdonar? No, el perdón al enemigo hay que distinguir entre perdonar y pedir perdón. Jesús no me dice que yo pida perdón, no me dice que yo vaya y pida perdón, sino que yo perdone. O sea, el acto del perdón es un acto de la voluntad, que lo tengo que hacer yo solito en mi casa, no hace falta que lo vaya a ver a mi enemigo. Si mi enemigo es una persona a la cual odio terriblemente o que me odia terriblemente, yo no tengo que ir y hablarlo. Yo en mi casa, encerrado, solito, yo puedo perdonarlo sin tener ningún diálogo con él. ¿Y en qué consiste este perdón que me pide Jesús? Que yo, en mi casa, con los ojos cerrados en algún momento que yo pueda estar tranquilo o solo, ponerme en oración y decir, Señor,
yo lo perdono a esta persona, yo lo perdono a fulano de tal, yo lo perdono a este señor o a esta señora. Si yo cierro los ojos y pongo frente a mis ojos la imagen de mi enemigo, y frente a esa imagen yo digo, lo perdono, me voy sanando, se va provocando una sanación en mi interior. Está bien, ese sería un por qué debo perdonar. Usted dice porque me hace bien a mí, porque me cura a mí, porque me sana a mí. ¿Vos sabés los casos de personas a las cuales he conocido que estaban enfermas por falta de perdón? He conocido una señora que tenía el brazo deforme por falta de perdón. Y los médicos la habían analizado y no le encontraban ninguna enfermedad. Todo era un resentimiento que tenía con un pariente. Y en cuanto pudo perdonarse, le puso la mano otra vez normal. ¿Vos sabés la cantidad de, no solamente úlceras, problemas a la vista, problemas al hígado, al riñón, al corazón, la cantidad de enfermedades que nos traen los resentimientos? Entonces cuando Jesús me dice que perdone a mi enemigo, es solamente para mi beneficio personal. Soy el único que se beneficia con el perdón. Por eso me está enseñando una actitud medicinal, terapéutica, saludable para mi vida, el perdón a los enemigos. Bueno, está bien, ese es el porqué. Pero ¿a quién digo yo? ¿A todos? ¿Aún al que me ha hecho el mayor daño imaginable? Mira, Jesús una vez decía, hay que amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Jesús habla de 3 amores. Hay que amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Y entonces, así como hay 3 amores, hay 3 perdones. Yo tengo que aprender a perdonar a 3 seres, digamos así. En primer lugar, tengo que perdonarlo a Dios. ¿Cómo lo voy a perdonar a Dios, Padre? ¿Quién soy yo para perdonarlo a Dios? Te explico qué significa perdonarlo a Dios. Muchas veces nosotros lo culpamos a Dios de ciertas cosas que nos pasan en la vida, estamos resentidos con Dios. Vos sabés que hay mucha gente resentida con Dios porque piensa que le ha hecho perder el trabajo, que le ha mandado una enfermedad, que le ha mandado la muerte. Entonces hay pequeños resentimientos o rencores que uno tiene adentro con Dios, uno lo tiene que perdonar y decirle, Señor, yo te perdono por todas estas cosas que creo que soy el responsable, y con eso yo me sano por dentro. El segundo perdón es a mí mismo. Yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. Yo muchas veces en la vida he hecho cosas que no me perdono. Muchas veces he cometido actos que para mí son tan dolorosos que yo no me perdono jamás. La cantidad de cosas secretas, ocultas que tengo en mi vida que yo hice y que no me las perdono más. Yo conocí una vez a un muchacho que vivía toda la vida dolido porque una vez se enojó con su padre, que era paralítico, que era discapacitado, incluso lo trató mal, y después el padre con el tiempo se murió, y él nunca pudo perdonarse a sí mismo el haber hecho. Se confesó, le pidió incluso perdón a su padre en el hecho de muerte, pero él no se perdonaba a sí mismo. O sea, que toda la vida vivió dolido y disminuido humanamente por no perdonarse a sí mismo. Cuando yo me perdono a mí por las cosas que he hecho, entonces yo me sano y me curo. Y el tercer perdón que yo tengo que dar es a los demás. O sea, aquellas personas que me han herido, que me han lastimado, que me han hecho sufrir, yo tengo que aprender a perdonarlas, como decía recién. Ponerla frente a mis ojos, la imagen de esas personas, y decir, yo las perdono. Está bien. Pero, Padre, hay otro punto. Yo conozco mucha gente que uno dice, bueno, está bien, yo puedo perdonar. Ah, pero yo no olvido. Está mal, entonces, porque esa cura que usted habla, y no le va a servir. Está bien. ¿Cómo sí, está bien? Está bien perdonar y no olvidar. Está bien, ¿por qué? Porque el perdón es un acto de la voluntad. Yo decido perdonar, pero el olvidar es un acto de la memoria. Y si yo tengo buena memoria, yo no tengo la culpa de tener buena memoria. Hay gente que se siente mal porque dice, Padre, yo perdono, pero no olvido. Yo le digo, está muy bien perdonar y no olvidar. Porque olvidar es algo que no depende de mí. Si yo tengo buena memoria, me voy a acordar hasta el día que me muera de las cosas que me han hecho. Lo que importa es, a pesar de que me acuerdo, a pesar de que recuerdo, ser capaz de haber perdonado a las personas que me han dañado. ¿Y es posible humanamente? ¿Usted tiene ejemplos de gente, esta señora del brazo que usted me decía, o este chico que vivía muy mal, se curaron? Yo creo que todos los días tenemos personas que nos lastiman y que nos hieren, incluso sin quererlo. Incluso personas que forman parte de mis afectos, mi mujer, mis hijos, mis amigos, mis padres, a la gente a la que yo quiero mucho, sin querer, por ahí me lastiman y por ahí me hacen doler. Entonces yo a estas personas tengo que aprender a perdonarlas todos los días. Por eso una linda terapia, una linda práctica que tendríamos que tener los cristianos es todas las noches, antes de dormirnos, recordar cuáles son las personas que me han herido durante el día, las personas que me han causado un daño durante el día, y decir, Señor, yo las perdono a fulano de tal, perdono a este, perdono. Si yo aprendiera a perdonar todas las noches a las personas que me han hecho un daño, yo viviría más libre. Y vuelvo a decir,
no es un perdón para hacerle un favor a las otras personas, es para hacerle un favor a mí. Si yo me quiero a mí, si yo quiero estar sano, si yo quiero estar bien, si yo quiero estar en paz, yo tengo que perdonar a esas personas para beneficiarme yo, porque yo corto las cadenas de resentimiento y de rencor y yo paso a sanar. Padre, nos encontramos el miércoles que viene. El próximo miércoles nos vemos. Hasta el miércoles, muchas gracias.